Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Fernández Riffel Román Darío, todos me conocen como Riffel Román. Soy ayudante de la primera cátedra de anatomía y miembro de la unidad de anatomía por imágenes, ¿sí? Eh, los temas que vamos a estar presentando hoy son correspondientes al TP número 5, que se corresponde con la región carpiana y de la mano. Así que bueno, comenzamos con el Power. Recuerden que cualquier duda o consulta que tengan tienen el chat para poder realizarlas. Eh, si no tienen una cuenta creada, pueden crearla ahora, así pueden realizar las consultas que necesiten. Bien, región carpiana y de la mano. Nosotros vamos a comenzar de proximal a distal, ¿sí? Si nosotros vemos el miembro superior, lo que podemos observar es, como estuvieron viendo en las clases, al brazo, codo, antebrazo, muñeca o carpo y mano. Bien, entonces si nosotros tenemos esta región carpiana, ¿sí? Tenemos que ubicarla primero. Se ubica dentro del miembro superior, entre la porción más distal del antebrazo, ¿sí? Y la porción proximal de la mano. ¿Qué sucede? Observen la rosa de los vientos que yo les puse acá bien en grande para que la puedan identificar. Nosotros cuando vemos cualquier tipo de estructura o cualquier tipo de preparado o imagen incluso, nosotros lo que tenemos que trazar son ejes para poder identificar y poder describir a las estructuras que nosotros estamos viendo. En este caso nosotros estamos viendo esta imagen solamente con estructuras óseas. Entonces tenemos que identificar, cuando veo la estructura toda completa, lo que hago es trazar ejes, dos líneas, ¿sí? Una cruz. Y con esta cruz, sin necesidad de ponerle ningún tipo de nombre, que luego van a pasar a ser ejes, lo que tengo que identificar ahora sí son estructuras. Entonces observo que en este extremo, ¿sí? Puedo observar a estos huesos. ¿Qué son esos huesos? Sí, es una pregunta de ustedes para ver si está funcionando bien el chat. Bien, perfecto. Falanges distales. Nosotros tenemos falanges distales. ¿Y acá qué tenemos? ¿Qué observamos? ¿Qué podemos observar acá en estos huesos? Que son parte del antebrazo. O sea, ¿qué huesos son? Bien, perfecto, son el radio del cúbito. Entonces, ahora me pongo a pensar, ¿y cómo ubico esto? Me pongo a pensar, digo, si veo falanges distales y veo radio y cúbito, ahora sí puedo trazar un eje. Entonces, en la anatomía normal, ¿cómo se encuentran las falanges con respecto al cúbito y al radio? Si lo veo en posición anatómica, estarían inferiores. Pero, ¿qué sucede? Yo ahora lo que estoy observando es, según términos de relación y situación en donde yo estoy ubicado, ¿sí? Y donde, desde donde ustedes están viendo que las falanges están hacia superior, cuando en realidad en la posición anatómica no es así. Por eso mismo utilizamos el término distal y proximal. Bien, espero que se haya entendido. Después, con la otra línea que tracé para formar la cruz, realizo lo mismo. Veo qué estructuras puedo observar acá. Puedo observar lo que es el pulgar y acá el meñique. Entonces digo, bueno, el pulgar se encuentra lateral al meñique, quiere decir que el pulgar se encuentra hacia lateral y el meñique hacia medial. Bien, lo cual me da el indicio a mí de que estoy viendo a esta estructura por una proyección antero-posterior o una vista de perfil, de frontal, disculpen. Si vamos a las primeras imágenes que les comparto, siempre van a tener la rosa de los vientos acá en el extremo superior izquierdo para poder observarlas si es que están poco ubicados.
Y bueno, en estas dos imágenes podemos observar en la imagen 1 un tipo de estudio y en la imagen 2 otro tipo de estudio. Ahora quiero que ustedes me digan, Román, en la imagen 1 veo tal cosa y en la imagen 2 veo tal cosa. O en la imagen 1 y 2 son el mismo estudio o si son distintos. Digan el tipo de estudio, por favor. Bien, perfecto. Ambas son radiografías, ¿sí? Radiografías que estoy observando distintos tipos de estructuras. Siempre recuérdense que en una radiografía puedo ver superposición de estructuras. Bien. Y por lo general lo que voy a poder identificar bien son estructuras óseas. Bien. De esta manera lo que puedo identificar son radioopacidades o radiointensidades. Recuerden que la radioopacidad la voy a identificar donde está el hueso y la radio lúcido, perdón, lo voy a poder observar donde se ve negro. O sea, radio opaco blanco, radio lúcido negro. Bien, en este caso en la imagen 1 podemos ver una radiografía de proyección frontal o de proyección posterior anterior de la porción distal del antebrazo con la cabeza del radio y el cúbito, al carpo y a la mano, a diferencia de la imagen 2 en donde puedo ver la porción proximal del antebrazo, la porción distal, el carpo y solamente la porción proximal o parte de los metacarpianos de la mano. Bien, esto es importante porque yo puedo realizar distintos tipos de radiografías, ¿sí? En donde puedo observar distintos tipos de estructuras, pero depende de lo que yo quiera estudiar en dónde voy a realizar la radiografía, porque tranquilamente acá se podría ver parte del carpo, pero puedo sacar una mejor en donde pueda ampliar esta imagen y estudiar de una manera mucho mejor lo que son las estructuras del carpo. Bien, entonces para comenzar hacemos lo mismo, trazamos los ejes que les había mencionado, veo hacia distal falanges, distal, hacia proximal la parte más distal del antebrazo, pulgar hacia lateral, meñique hacia medial. Bien, de este lado lo mismo, pero ahora ¿qué pasa? No puedo identificar bien a lo que es el pulgar ni tampoco al meñique, o sí podría hacerlo, pero si me estoy centrando en la región carpiana, lo que voy a tratar de observar, ¿sí? Son estos mismos huesos. Entonces, observando estos huesos, puedo identificar también los términos de relación y situación. ¿Qué es lo que necesito ahora? Si yo, por ejemplo, trazo esta línea y quiero identificar en este eje, que es una línea unida por puntos, ¿sí? Una línea recta unida por una sucesión de puntos de forma bidireccional. Entonces, este hueso que veo acá, ¿cuál es? Escafoides, perfecto. Y este hueso que veo acá, fíjense cómo cambia la radioopacidad de este hueso. ¿Por qué? Porque en realidad tengo una superposición. Bien, perfecto, Nico. Lo que estoy viendo es el pisiforme. Y ahora pienso, ¿cómo se encuentra el escafoides con respecto al pisiforme? Bien, perfecto. Entonces puedo indicar que esto es lateral y esto es medial. Muy bien, buenísimo. Ahora lo que puedo observar, ¿sí? De otra manera, es terminar de trazar la cruz con las mismas estructuras que ya estuvimos viendo. Si tenemos metacarpos, podemos decir que esto es distal, y si tenemos porción distal del antebrazo, podemos indicar que esto es proximal. Bien. Ahora, como ya bien me dijeron, acá podemos observar la primera fila, ¿sí? Del carpo, en donde podemos observar escafoides, hueso
semilunar, piramidal y pisiforme. Y en la segunda fila del carpo lo que puedo observar es trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Bien, siempre de lateral a medial, según lo que yo lo estuve diciendo y como yo me ubiqué. Recuerden siempre dar términos de relación y situación cuando están demostrando, ¿sí? En el caso del parcial, por ejemplo, cuando tienen que demostrar estructuras, siempre dar términos de relación y situación. Trapezoide, grande y ganchoso. Bien, perfecto. Si pasamos a la siguiente imagen, ahora sí podemos observar cómo en la imagen 2, tenemos imagen 1 e imagen 2, ahora te lo demuestro, Nico. En la imagen 1 y en la imagen 2 vemos, primero en la imagen 1 una radiografía, como ya me habían dicho, es la misma de la imagen anterior, y en la imagen 2 podemos ver cómo se sacó esta radiografía. Lo que estamos viendo es esta varilla de metal que está acá, me está indicando el haz radiológico, ¿sí? El haz radiológico es justamente cómo se va a proyectar el haz de luz, ¿sí? Radiológico hacia la placa radiológica, que es esta. Bien, de esta manera entonces yo le pedimos al paciente que coloque su brazo apoyado sobre la mesa en decúbito prono, pronado, disculpen, y con la mano con la mano pronada y una leve flexión de los dedos. Bien, ahora vamos a ver para qué realizó esta flexión y por qué no puso la mano toda extendida. Bien, pero bueno, más o menos para que entiendan cómo es que se realiza este tipo de imagen. Acá podemos ver lo mismo, los huesos que ya pudimos ver en la imagen anterior, pero justamente quería demostrarles de esta manera en la imagen 1 y en la imagen 2 cómo es que se sacan estas imágenes. Nosotros acá, para Nico y para cualquiera que no lo pudo ver, tenemos que identificar primero una articulación muy importante, que es la articulación del primer dedo, ¿sí? Del dedo pulgar. Una de las articulaciones del primer dedo pulgar. ¿Cómo articula el carpo con el primer metacarpiano? Se articula a partir de una articulación que se llama carpo-metacarpiana, que se articula trapecio con el primer metacarpiano. Entonces lo puedo identificar justamente acá, ¿sí? Voy a ver una leve superposición de estructura, ¿sí? Y acá puedo identificar lo que es el trapezoide. Bien, eso es lo que necesito identificar para poder, es como yo me ayudo para poder identificar bien lo que es trapecio y trapezoide. Bien, si pasamos a la siguiente imagen, lo que está entre el trapecio esto vendría a ser escafoides y esto vendría a ser trapecio, ¿sí? Y esto es trapezoide. O sea, todo esto, imagínate que cuando ves esto ves una leve oposición. Observa en esta imagen. Acá en esta imagen capaz que te puedes centrar un poquito mejor. Este hueso que vemos acá, ¿cuál es? El primer metacarpiano, ¿sí? Y esto que veo acá, ¿qué es? El segundo, o la proyección del segundo al cuarto. Bien, entonces ya acá puedo realizar un eje. ¿Cómo se encuentra el primero con respecto del segundo al cuarto? ¿Esto que vendría a ser?
Recuerden que este dedo puede realizar oposición. Bien, perfecto. Sería anterior. Puedo decirle palmar o puedo decirle ventral. ¿Sí? Ojo que acá ya cambió Fluffy, ya cambió lo que es la proyección. Por eso mismo les pido en cada momento que en cada imagen que vean, por lo menos al principio hasta que agudicen el ojo, hagan esa cruz que les va a ayudar un montón. Entonces, si trazamos el primer eje podemos ver anterior, palmar, ventral, y si vemos hacia el lado opuesto podemos ver posterior, dorsal, posterior o dorsal. Si trazamos la siguiente línea podemos observar que en esta parte lo que podemos observar son los huesos metacarpianos y hacia acá podemos ver los huesos del carpo. Entonces podemos decir esto es proximal y esto es distal. ¿Se entiende más o menos? Entonces, ¿qué sucede? Si yo puedo ver posterior, anterior, distal y proximal, si lo llevamos a planos, ¿qué plano sería? Bien, perfecto, un plano sagital. Un plano sagital, o en este caso un parasagital, porque estoy observando estructuras que no se correlacionan con el esqueleto axial. Bien, entonces si estoy viendo plano sagital, en la posición anatómica, ¿desde dónde veo al plano sagital? ¿Lo veo desde frontal o lo veo desde perfil? Bien, de lateral a lateral, o sea, sería una proyección lateral-lateral o también llamada proyección de perfil. ¿Sí? Justamente lo que estoy observando acá. Miren cómo el paciente colocó de una parte en forma de perfil a la mano. ¿Sí? Ya no la tiene la mano, la palma apoyada sobre la placa radiográfica, radiológica. Ahora lo que tiene está un poco invertida. ¿Sí? Se encuentra a la vista. Este soy yo observando con mis ojos, ¿sí? La dirección del haz. Entonces se puede observar que es lo que desde el punto de vista donde lo estoy viendo desde perfil. Por eso mismo acá ya cambió lo que vendrían a ser las relaciones, los términos de relación y situación. Ahora, ¿qué sucede? Acá se puede identificar un poco mejor los huesos del carpo, donde podemos identificar trapecio y trapezoide. Cómo se encuentra la superposición de la misma si yo la veo desde el otro punto de vista, que sería una proyección antero-posterior. Y aparte podemos observar esto que vemos acá, hueso semilunar, ¿sí? Y una superposición de lo que vendría a ser el escafoides. Mismo también hacia proximal, lo que vendría a ser la cabeza del radio, ¿sí? Y la cabeza del cúbito con su apófisis estiloides. Bien, el tubérculo del trapecio estaría de acá. Bien, el tubérculo del trapecio estaría acá. Esta parte de acá. No es una imagen en donde se pueda observar muy bien el tubérculo trapecio. Ahora yo les puse otra imagen en donde se puede observar mucho mejor y vamos a ver otra estructura. Un canal de transición de estructuras en donde se puede ver mucho mejor. Si vamos a la siguiente, lo que estamos observando también, ¿sí? Es una radiografía de proyección lateral o de perfil,
Pero ahora quiero que ustedes me digan, ¿esto es lo que estamos viendo? ¿Es anatómicamente correcto? O sea, se correlaciona a la anatomía normal. No, para nada. Me gustaría que los demás también participen. No, no se correlaciona. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ven que les hizo ruido al ojo? Si yo, por ejemplo, para poder describir esto, trazo los mismos ejes que ya estuve trazando, o sea, la cruz, y ya sé que es una proyección de lateral o de perfil, ya sé que esto es distal, esto es anterior, esto es posterior y esto es proximal, puedo identificar que hacia anterior y proximal, o sea, uno a los dos, hay un desplazamiento de una estructura. Bien, les repito de vuelta lo de la cruz porque sirve para todo. Nosotros lo que estamos observando es hacia antero proximal o hacia hacia antero proximal o hacia antero proximal podemos observar lo que es un hueso desplazado, una luxación de un hueso, que ese hueso debería estar acá. Ese hueso que ven acá no es el pisiforme, igual más o menos bien. Este hueso que ven acá es el semilunar. ¿Sí? Fíjense cómo puedo observar hueso trapecio, ¿sí? Con la tuberosidad, trapezoide, escafoides, pero acá me falta un hueso que se correlaciona con este. El pisiforme sí se puede ver, no es la imagen ideal para verlo, por eso les puse también imágenes para poder observar bien el pisiforme, que es una variación entre la pista frontal y eh, de perfil. Ahora se los voy a ahora se los voy a demostrar, no se preocupen. ¿Entendieron este tipo de estudio? Para así paso a la siguiente. Bien, ya vamos a llegar al pisiforme, no se preocupen. ¿Qué sucede? Ahora lo que puedo realizar también, como ya estuvimos viendo, no es solamente proyecciones de perfil y proyecciones de frontales, o sea, vista poster anterior o lateral lateral, sino que también podemos realizar proyecciones oblicuas. ¿Sí? Si tengo proyección antero-posterior, antero-posterior, distal y proximal, también puedo realizar proyecciones que son oblicuas. Como de esta manera. Véase como el miembro superior, ¿sí? Parte del antebrazo, carpo y mano, no se encuentran apoyados en su totalidad en la placa radiográfica, sino que están de una manera oblicua, ¿sí? Están de esta manera. ¿Qué sucede? Cuando yo o cuando nosotros realizamos estudios por imagen, en el caso de las radiografías, lo que podemos observar es superposición de estructuras. Pero justamente lo que yo quiero evitar para estudiar una estructura en especial, en este caso, ahora vamos a ver cuál es justamente evitar la superposición de estructuras, llevar esa superposición hacia otro lugar. En este caso lo que podemos observar es carpo y la mano realizando una aducción, o sea, acercando el miembro hacia la línea media, ¿sí? Esto es medial, esto es lateral. Entonces de esta manera, ¿qué hago? Inclino toda la superposición hacia el lado medial.
miren cómo de acá para acá veo todo lo que es superposición, pero de acá hacia lateral, ¿sí?, veo poca superposición. De esta manera lo que puedo llegar a observar de una manera mucho mejor, Nico, que me preguntaste lo del trapecio, puedo identificarlo acá. Y acá se ve mucho mejor. Y acá puedo ver trapezoide. Puedo ver la articulación entre ellos. ¿Sí? Ya no veo la superposición que veía antes. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera estudiar, va a depender de cómo voy a colocar al paciente para tomar las imágenes. ¿Se entiende a lo que voy? Bien, perfecto. Entonces, en este caso, que estamos realizando una leve aducción y supinación del brazo, ¿sí?, del antebrazo, perdón, lo que podemos observar es justamente esta articulación, trapecio trapezoide, una intercarpiana. ¿Sí? Podríamos descartar una fractura de escafoides con esa radiografía, ¿cierto? La realidad es que no. La realidad es que no se puede descartar con esta radiografía una fractura del escafoides. Por eso mismo les traje también imágenes para poder observar escafoides, que todavía no es. Esta es la de otro hueso que me estaban pidiendo también, que lo pueden observar acá. ¿Sí? Acá justamente lo que podemos realizar también es otra proyección oblicua, ¿sí?, en la cual miren cómo el dorso de la mano no está posicionado por completo en la placa radiológica. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es una proyección oblicua. De esta manera, como es una proyección oblicua, puedo observar, es una variación de la vista de perfil, porque se suele confundir con la de perfil, pero observen que ya no veo la superposición de los metacarpianos. ¿Sí? Ahora lo que estoy viendo es que están desplazados unos entre otros, incluyendo lo que es el primer dedo. Ahora lo que estoy viendo, ¿sí?, con esta proyección oblicua, es observar la integridad de este hueso. Y ahora sí, me gustaría que ustedes me digan qué hueso es, que ya lo nombraron bastante. Bien, perfecto, el pisiforme. Miren acá, en esta imagen, en esta representación, si quieren poner la imagen 1, cómo pueden observar, ¿sí?, el pisiforme en relación a su hueso en el cual se articula, que es el piramidal. Bien. Entonces, lo que quiero que se lleven con esto es que puedo realizar distintos movimientos o colocar el miembro de él o la paciente en distintas posiciones para poder evaluar distintas estructuras en una misma región, más teniendo en cuenta que la región del carpo está integrada todo por huesos cortos que están muy superpuestos. Si vamos a esta imagen, lo que podemos observar es, en la imagen de la izquierda, en la imagen 1, cómo colocamos al paciente, bien, para poder realizar otro tipo de estudio. Bueno, en realidad va a ser el mismo estudio, una radiografía, para poder observar otro tipo de región. Dentro de la misma región del carpo, me estoy contradiciendo mucho, disculpen. Dentro de la misma región del carpo poder observar una parte en especial, ¿sí?, que ya la conocen ustedes y que me imagino que ya estarán pensando cuál es. Si se recuerdan, dígamela. ¿Qué la podemos observar en estas imágenes? Bien, perfecto, el túnel del carpo. Apreciaron en la imagen anterior cómo colocaba al paciente con la palma de la mano, ¿sí?, o con la mano extendida, ¿sí?, sobre el antebrazo. ¿Para qué? Para poder observar de una manera oblicua, ¿sí?, esto que veo acá. Bien. En la imagen 1 van a poder ver lo que es
una esquematización. En la imagen 2 podemos ver un tipo de estudio y en la imagen 3 otro tipo de estudio. Entonces me gustaría que me digan la imagen 2 qué estudio es y la imagen 3 qué estudio es. Bien, perfecto. La imagen 2 es una radiografía y la imagen 3 es una resonancia. Bien, perfecto. Muy bien los dos. En la imagen 3 estamos viendo, eh, como ya hablamos bastante de la radiografía, vamos a hablar un poquito de la resonancia esta. Nosotros lo que podemos identificar, sí, lo mismo de siempre. Veo estructuras anatómicas, sí, pero lo que voy a trazar son la cruz. La cruz, la misma cruz de siempre. Entonces me posiciono. De este lado puedo observar huesos y de este lado puedo observar estructuras blandas. Bien, mismo puedo relacionar lo que es esta localización con esta, en donde puedo ver huesos y acá un túnel. Entonces puedo decir, donde veo huesos, ¿qué digo? Si los tengo que comparar. Si ya identifiqué que son los huesos del túnel, que son los huesos del carpo. ¿Cómo se encuentran los huesos del carpo en relación al túnel carpiano? Perfecto, dorsal. Y si ya sé que son dorsales, los huesos del túnel las estructuras o el túnel carpiano se encuentra hacia palmar o anterior o ventral. Ahora, acá es la parte en donde a algunos se les complica un poco, pero en este tipo de imagen podemos identificar un accidente óseo muy importante, que es este de acá. ¿Sí? Y ya con ese accidente podemos identificar qué hueso es este. Bien, perfecto, este es el gancho del ganchoso. Y si yo ya sé que esto es el gancho del ganchoso, este hueso que voy a tener acá, ¿cuál va a ser? Trapecio. Trapecio. Bien. Perfecto, trapecio. Vean cómo acá puedo ver la superposición del trapezoide, ¿sí? Y parte de lo que es el escafoides. Entonces, si ya sé que el trapecio queda hacia lateral con respecto al ganchoso, ya sé que es lateral y ya sé que es medial. De esta manera puedo identificar los términos de relación y situación de esta imagen. Entonces, ya puedo identificar eje lateral-lateral y eje antero-posterior o dorso-palmar o dorso-ventral. Si yo tengo que dos ejes, o sea que un plano es la sumatoria de dos ejes, ¿qué plano se correlaciona con esta imagen que estamos viendo en la imagen 3? Bien, perfecto, un plano transversal o un plano también axial. Transversal o axial. ¿Se entendió lo de la cruz? Y la importancia que tiene para poder identificar imágenes, identificar estructuras en las imágenes. Aparte, lo que estoy observando entre la imagen 2 y la imagen 3, que es de mucha relevancia, es justamente que en la 2 puedo ver superposición de estructuras. En cambio, la imagen 3
Es un corte. No voy a ver, no puedo ver superposición. ¿Se entiende? Bien. De esta manera, ahora sí podemos identificar lateral, medial, dorsal, anterior o palmar. Y acá podemos observar las estructuras del túnel del carpo. El túnel del carpo, cuéntenme cuáles son sus límites. ¿Sí? Si es un túnel, quiere decir que vamos a tener 4 paredes y 2 zonas de transición. Si nosotros nos imaginamos que estamos dentro, por ejemplo, no podemos decir que estamos dentro de una caja, porque la caja tiene 6 paredes. Entonces vamos a tener 4 paredes. Vamos a tener una pared anterior, una pared posterior, una pared lateral y una pared medial. ¿Se entiende a lo que voy? Si yo observo el carpo en posición anatómica, voy a ver estructuras hacia anterior, que es esto lo que me está señalando la flecha negra, que ¿qué es? Bien, perfecto, el retináculo flexor. ¿Sí? Hacia anterior tengo retináculo flexor. Perfecto, muy bien. Retináculo flexor. Hacia posterior, ¿qué voy a encontrar? Sobre todo estos dos huesos. Vuelvo acá a lo de la caja que estaba demostrando, me colgué, disculpen. Cara anterior de los huesos del carpo. ¿De qué huesos del carpo? Porque hay algunos huesos que no están. Si va a ser una zona de transición, yo no voy a tener el orificio superior, o sea, va a ser un orificio superior y voy a tener un orificio inferior. Ahora sí, lo que podemos observar es grande, ¿sí? Trapezoide, ¿bien? Y parte de lo que es el escafoides. Bien, acá como estoy observando superposición, se puede ver poco. Hacia lateral, ¿qué puedo observar? Ya habíamos dicho que este hueso era el trapecio. Bien, perfecto. Trapecio con su protuberancia. Y hacia medial, el gancho del ganchoso. Bien. ¿Lo pudieron observar? ¿Lo pudieron ver? ¿Lo pudieron identificar? Bien, muy bien. Ahora si volvemos al estudio que habíamos visto acá, a la imagen 2, a la radiografía, lo que podemos observar en este caso sí es el pisiforme. Ya que tanto lo quieren, acá está el pisiforme. Pisiforme articulándose con quién? Con el piramidal. Bien. Observando que esto es medial y esto es lateral. Acá, ¿qué es lo que puedo ver? Trapecio, ¿sí? Con la tuberosidad del trapecio y escafoides. Bien. Y acá el gancho del ganchoso. Entonces ya identifiqué pared medial, pared lateral, me falta la pared posterior, que está identificada por los huesos que ya habíamos nombrado, ¿sí? Aparte de que observen, en este caso,
Como ya habíamos dicho que tenemos una superposición de estructuras, al realizar la extensión de la mano sobre el antebrazo podemos ver una gran cantidad de superposición en esta parte de la imagen y una menor cantidad de superposición que esta, si la dividimos. Y acá debería estar lo que es el retináculo flexor. ¿Se entendieron estas imágenes? Pasamos a la siguiente. Buenísimo. Acá les traje justamente eh, resonancias. ¿Sí? Recuerden que resonancias las puedo identificar porque veo la cortical ósea hipointensa, que puedo verla acá. Bien, veo toda esa hipointensidad. Y de vuelta a lo mismo. Trazamos la cruz, podemos identificar trapezoide, podemos identificar ganchoso, pero también tenemos como ese otro nivel de corte, podemos identificar que acá tenemos una masa muscular bastante grande, ¿sí? Y acá una más pequeña. Si nosotros comparamos la masa muscular de la mano y encontramos que tenemos dos porciones muy predominantes, que es la región tenar y la hipotenar, y tengo que compararlas, ¿cuál dirían ustedes que sería la más predominante como para poder identificar en esta imagen qué es lateral y qué es medial? Bien, perfecto, la región tenar. Bien, tenemos región tenar y región hipotenar. De esta manera podemos identificar qué es lateral y qué es medial. Con la ayuda de los huesos del carpo podemos observar esto es dorsal y esto es ventral, palmar o anterior. Lo que estamos viendo de manera así bien superficial, porque recuerden que podemos ver piel, tejido celular subcutáneo y fascia luego. En este caso lo que podemos ver piel, tejido celular subcutáneo, bien, y acá podemos ver hipointensidades. ¿Las ven? Esas hipointensidades se correlacionan con lo que son las correderas, ¿sí? De los tendones extensores. Y lo que podemos ver acá son la misma hipotensión y hipointensidad, pero que se correlaciona con los tendones que pasan por el túnel carpiano. Bien, esto que podemos ver acá son vasos venosos bien superficiales. Canal cubital, lo podemos observar acá. Canal cubital, o también lo conocido con otro nombre, ¿no? Bien, podemos observarlo, si no me equivoco, estaría acá. Bien, y esta zona de acá. Bien, ¿alguna duda o consulta con este tipo de imagen? Recuerden que nosotros acá tenemos dos tiempos de imagen. Tenemos imagen en T1 e imagen en T2. Ambas son resonancias. Nosotros en las T2, a diferencia de las T1, lo que podemos ver es otro tipo de intensidades. Justamente el tipo de intensidad que varía, lo que ahora vemos hipointenso, ¿sí? Es sangre y líquido sinovial. Ese líquido sinovial que corre entre medio de las caras articulares de los huesos del carpo. Bien,
Y todo lo que estamos viendo acá son vasos. Todos estos así superficiales son vasos. Bien. Ahora sí. Vamos a observar otro tipo de movimientos que vamos a realizar en el carpo para poder identificar otro tipo de lesiones. En este caso, identificar tipo de lesiones, no, identificar tipo de estructuras anatómicas. En este caso, si seguimos hablando de los huesos del carpo, ¿sí? Lo podemos identificar este hueso, que ya lo habíamos nombrado bastante, que es el escafoides, y este hueso que vemos acá, que es el pisiforme. Bien, entonces encontramos lateral, medial, distal y proximal. En este caso lo que estamos haciendo es que realizando solamente una aducción de la mano. Y si realizamos solamente aducción de la mano, llevamos todo lo que es la superposición de los huesos del carpo hacia medial, pero dejamos de lado, ¿sí? O podemos observar bien la integridad de este hueso. Esto es una vista de una proyección antero-posterior o una vista frontal, ¿sí? No es la variación que habíamos visto para poder observar el trapecio del trapezoide. Ahora sí podemos observar la integridad del hueso escafoide. ¿Y qué pueden observar con respecto a la imagen 1 y a la imagen 2 con respecto al escafoides? Bien, perfecto. Acá se puede identificar una fractura, ¿sí? En la cintura del escafoides. ¿Qué sucede? El hueso escafoides es un hueso que está ricamente irrigado, ¿sí? Y puede llegar a traer complicaciones el no poder identificar esta fractura. Según lo que estuve viendo, entre el 30 y el 40% de las veces se puede identificar, pero el otro 60-70% no logran identificarlo. Lo que sucede es que alguien viene con este tipo de fractura, nosotros no lo podemos identificar, analgésico, vendamos, se va y después vuelve con dolor, y podemos llegar a hacer este tipo de estudios que son resonancias en distintos tiempos también. Fíjense que toda la fila superior es una resonancia en T1 y toda la fila inferior es una resonancia en T2. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros podemos identificar esta resonancia y me gustaría que ustedes me digan qué tipo de corte es. ¿Qué tipo de cortes son? Porque son todas el mismo corte. Bien, perfecto, son cortes coronales. Seguramente se dieron cuenta porque podemos observar escafoide, ¿sí? Piramidal, hacia distal los tendones, ¿sí? Los pueden ver acá con una hipointensidad, y hacia proximal la cabeza del radio. Ahora, ¿qué sucede? La imagen 1 se correlaciona a una resonancia en T1, ¿sí? Normal. Ahora, si veo la imagen, la B o también la A, puedo observar que acá en el escafoides, ¿sí? Hay una fractura. Hay una fractura y se puede comparar la intensidad que veo del polo distal del escafoides, polo distal, con el polo proximal. ¿Lo ven? Y si lo pueden ver ahí, también lo pueden ver en la imagen en T2, en donde habíamos dicho que podíamos observar el flujo de sangre y de líquido sinovial, en donde podemos ver la fractura, ¿sí? Y justamente un polo que está distinto, que vemos distinta intensidad.
A este tipo de lesiones se le llama necrosis avascular del polo distal o proximal, dependiendo de cuál sea, de escafoides. Justamente por su rica irrigación. ¿Se entendió? Si ya pasamos a lo siguiente, podemos observar lo que es la mano. Bien, la mano vendría a ser la porción más distal del miembro superior. Acá podemos observar una vista de una proyección antero-postero-anterior, en donde podemos identificar a todos los huesos a todos los metacarpianos, bien, y luego las falanges proximales, falanges medias del segundo al cuarto dedo y falanges distales en todos los dedos. Bien, fíjese cómo colocamos la mano del paciente apoyada en su totalidad en su cara palmar con la placa radiográfica. En esta imagen, ¿pueden observar algo distinto a diferencia de la anterior? Es una imagen normal. Podemos ver la integridad normal de todas las estructuras que están con respecto a la mano. Bien, perfecto. Aquí Jazmín dijo una fractura, ¿sí?, de la falange, ¿sí? Fractura de falange proximal del tercer dedo. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Hay solamente una fractura? Acá puedo ver la integridad de la articulación. Porque hay dos complicaciones ahí. Hay tanto una fractura como también una luxación, ¿sí?, de la articulación metacarpo-falángica. Bien, ¿se entendió? Si pasamos a la siguiente, ahora podemos observar, como habíamos visto, proyecciones oblicuas. Bien, en donde puedo colocar al paciente con una leve rotación de la mano, ¿sí?, para poder observar esto. Tenemos imagen 1, imagen 2 e imagen 3. ¿Cuál de estas tres es la normal? O se podría considerar normal. Bien, perfecto. La imagen 2 es la que se considera normal, ¿sí? Porque puedo observar la integridad de todos los metacarpianos, ¿sí?, y de las falanges. Fíjense cómo estoy observando mano, bien, y no el carpo, porque estoy observando en el carpo una gran superposición de estructuras, a diferencia del trapecio y el trapezoide, que ya lo habíamos hablado. Bien. En la imagen 1, ¿sí?, ¿qué es lo que pueden ver? ¿O por qué no me dijeron que esa es la normal? Bien, fractura del segundo metacarpiano. ¿Cómo identificamos la fractura? Miren cómo perdemos la continuidad, ¿sí?, de la cortical ósea. Que acá en esta imagen, como es una buena radiografía, se puede observar justamente la cortical ósea. Perdemos la integridad de esa, vemos hasta dónde se identificó la fractura, podemos decir que es una fractura completa del segundo metacarpiano. Ahora, si vamos a la imagen 3, que les puse la flecha para que se logre identificar un poco mejor qué es lo que ven que no se correlaciona con lo normal. Luxación de la falange proximal del quinto dedo, o sea, luxación de la articulación metacarpofalángica del quinto dedo. No se correlaciona con eso. Lo que estamos viendo en realidad a esto se le llama mano de boxeador, porque en las personas que practican artes marciales lo que suele frecuentarse es que el golpe impacte entre el segundo, ¿sí?, y el tercer metacarpiano. Bien, en la cabeza distales del segundo y tercer metacarpiano.
¿Por qué? Porque son los que distribuyen la fuerza, ¿sí?, hacia el radio. Ahora, cuando el golpe se da con el cuarto o el quinto metacarpiano, lo que sucede es que puede fracturarse, ¿sí?, cualquiera de estos dos. Suele ser más frecuente la fractura del quinto metacarpiano. Ahora, ¿qué sucede? Esto es una fractura no tratada. El hueso se fracturó, no se trató, se soldó como estaba, ¿sí?, y quedó con una forma o con una concavidad hacia la palma, ¿bien?, y una convexidad hacia el dorso. Por eso quedó el hueso como curvo. ¿Se entiende? Si pasamos a las siguientes, podemos ver proyecciones de perfil, bien, de las manos. Podemos realizar una proyección de perfil con la mano extendida, completamente extendida, o con con flexiones de los dedos. Entonces podemos observar la integridad desde perfil de que en donde yo estoy tratando de evitar la superposición. Observen esto, divido la imagen acá. Estoy tratando de evitarla en la palma de la mano o en los dedos. Acá en la imagen 2. Bien, perfecto. Entonces lo que voy a estar intentando demostrar con estas imágenes justamente son los dedos, ¿sí?, las falanges. Bien, y en este caso puedo observar bien la articulación del primer dedo, ¿sí?, de la articulación del carpo con el primer dedo y la articulación metacarpofalángica y la interfalángica. Bien, por último, para terminar, les quería mostrar este tipo de estudio que son distintos a los que ya estuvimos viendo, que es en este caso, una arteriografía, ¿sí? Uno coloca un medio de contraste en una arteria, en este caso puede ser desde la arteria axilar o la arteria braquial, para poder observar la integridad de la vascularización arterial, en este caso de la mano, ¿sí? Entonces, si podemos identificar, no les puse rosa de los vientos a propósito, ¿qué podemos ver acá? Si trazamos la cruz de vuelta, hacia este lado, ¿qué podemos ver? Pulgar. ¿Esto que vendría a ser? Medial, lateral, superior, inferior, proximal, distal. Bien, lateral. Y esto de acá, opuesto, medial. ¿Qué puedo observar acá? Los dedos. Si puedo observar los dedos, esto es distal y esto proximal. Bien, entonces ya que veo estructuras vasculares, estoy viendo arterias, hacia lateral, ¿qué arteria voy a tener? Se pueden ayudar con este cuadro que dejé acá. Bien, perfecto, arteria radial. Y hacia el 10, perdón, el 10 sería la arteria cubital. ¿Qué sucede? La arteria radial y la arteria cubital van a formar los que son conocidos como arcos palmares, ¿bien?, que cumplen la función de irrigar tanto mano como los dedos. En este caso, si digo arcos palmares, ¿por qué? ¿Cuántos son? Son dos, ¿no? Tenemos un arco palmar profundo y un arco palmar superficial. Ahora, ¿ustedes ven los dos arcos o ven uno solo? Fíjense cómo podemos hacer el recorrido. Tenemos arteria radial continuándose hacia posterior para formar un arco, con la arteria cubital dando su ramo posterior, ¿sí?, para anastomosarse con la arteria radial y formar al arco profundo, ¿sí? En este caso es una variación en donde no podemos observar un arco palmar superficial, ¿sí?, pero observen cómo de todas formas la irrigación, ¿sí?, llega hasta la punta de los dedos. Bien, si vemos en la siguiente imagen, lo que estamos viendo es una venografía. Bien, vemos medio de contraste inyectado en una arteria para que luego pase a la vena y ver el recorrido venoso.
Bien, lo mismo, podemos identificar lateral, medial, proximal y distal. Si vemos hacia lateral, ¿qué vena estamos observando acá? Bien, perfecto, vena cefálica, ¿sí? Recuerden que la vena cefálica se encuentra siempre hacia lateral. Y hacia medial, la vena basílica. Bien, y vean cómo el recorrido, ¿sí?, venoso, recuerden que siempre se va a formar desde los dedos para formar el arco, y luego del arco pasar este drenaje a fluir en lo que es las venas cefálica y basílica, ¿sí? El drenaje arterial tiene dirección de proximal a distal, y el drenaje venoso de distal a proximal. Ahora les puse estas dos imágenes juntas, ¿para qué? Para poder identificar o poder razonar o poder ver justamente cómo la parte arterial, ¿sí?, las arterias, se encuentran mucho más profundas, a diferencia de las venas. ¿Sí? Vean que el recorrido de las venas es más superficial y el recorrido de las arterias es más profundo. Bien, solamente para que puedan ver eso. Esta fue la bibliografía que utilicé para realizar el Power. Y por último les dejaba una breve frase que dijo Wilhelm Conrad, que era ingeniero mecánico y físico alemán, que fue el que descubrió o produjo lo que fueron los rayos, la radiografía magnética, lo que hoy conocemos como rayos X. Y lo que él dijo un día fueron: los exámenes en la mayoría de los casos no son una referencia para evaluar la capacidad. La verdadera prueba de aptitud para el ejercicio de una profesión viene más adelante. En este caso, cuando nosotros estemos en un hospital ejerciendo nuestra profesión, o en el caso de que hagamos medicina asistencial o de investigación. Estos son los links de interés. Y bueno, nada, muchas gracias. ¿Queda alguna duda? Bien, buenísimo. Nos vemos el jueves que viene a las 14 horas con el siguiente TP, con el TP6. Bien, muchísimas gracias.